En Castilla y León hay unas 60.000 personas afectadas por Alzheimer. Todos conocemos a algún familiar o amigo en esta situación, pero sorprende cuando el caso nos llega de la vida política. Miguel Martínez fue presidente de Paradores y alcalde de San Andrés del Rabanedo, en León. Siempre ocupó puestos de responsabilidad en el Partido Socialista. Hoy lucha contra la enfermedad. Pues sí, me emociono y yo pasé unas noches difíciles, ¿no? Las primeras no son fáciles. Puedes imaginar que te dicen con 70 años que estás físicamente bien, que estás hecho un mozo y te dicen que tienes Alzheimer, pues te llevas un susto. Se muestra esperanzado en el avance de las investigaciones. Todo comenzó con pequeños detalles, olvidos sin importancia que a base de repetirse se transformaron en un problema. Comenzó el tratamiento y con optimismo destaca el trabajo y lo bien que se siente en las horas de terapia que pasa en el Centro Especializado de León. Buenas tardes, también les hablaremos del ajetreado último pleno de las Cortes de Castilla y León. Enfrentamientos dialécticos que acabaron en insultos ayer, que se han repetido hoy y que han obligado a la mesa a suspender temporalmente la sesión. Lidia Corral. Sí, el tono bronco ha vuelto a protagonizar la sesión plenaria y todo ocurría durante la intervención de Pablo Fernández. Un duro enfrentamiento lleno de reproches con el vicepresidente de la Junta y con algunos consejeros obligaban a paralizar 15 minutos el pleno. Usted demuestra una cobardía enorme. Si usted me quiere interpelar, pero que tú no eres nadie para mandar. Por favor, abandone la tribuna. Muchas gracias. Se suspende la sesión durante 15 minutos. El Ministerio de Sanidad llevará la posible retirada de las mascarillas en el transporte a la ponencia de alertas. Hoy Carolina Darias se lo ha trasladado a los consejeros autonómicos en la Comisión Interterritorial. Castilla y León y Madrid ya se han pronunciado a favor de quitar esta restricción. Pero ¿qué dicen los expertos? Obligatoriedad no, en un momento determinado, pero pedagogía a favor del uso puntual de la mascarilla, yo creo que sí. La ministra y vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, se ha reunido esta tarde en la mesa del diálogo social con los agentes sociales. En el orden del día, el uso de los fondos europeos del plan de recuperación. ¿Ha terminado ya ese encuentro, Daniel de la Fuente? Pues estaba previsto que a las 7:30 hubiera una rueda de prensa en este atril improvisado que tengo a mi espalda, pero de momento no han bajado los protagonistas para dar detalles de ese encuentro. Un encuentro que se había convocado para hablar de ese despliegue del plan de recuperación, pero sabemos que también se ha tratado ese pacto de rentas. La última vez que se habló sobre este tema fue en julio. De momento seguimos esperando novedades. Vladimir Putin le ha dado una vuelta de tuerca a la guerra de Ucrania. El presidente ruso ha anunciado que movilizará más tropas y amenaza con armas nucleares. El Kremlin reclutará 300.000 reservistas por las presiones internas tras las últimas derrotas en territorio ucraniano. En varias ciudades rusas se han manifestado contra el conflicto. Hay al menos 200 detenidos. Y mañana desaparecen las lluvias de Castilla y León, aunque sigue la nubosidad en el sur de la región. En el resto, sol y temperaturas cálidas, de nuevo rozando los 30 grados en Salamanca, Zamora y Valladolid. El pleno de las Cortes ha finalizado esta mañana casi como comenzó en la tarde de ayer, con fuertes choques verbales que han derivado en insultos entre los procuradores, especialmente entre los de Vox y el grupo mixto. Lidia Corral. Sí, enfrentamiento dialéctico que ha obligado incluso a interrumpir la sesión. Todo ocurría durante la intervención de Pablo Fernández, tras un cruce de acusaciones y de reproches con el vicepresidente de la Junta y con algunos consejeros. El presidente de las Cortes en funciones, Francisco Vázquez, decidía entonces paralizar la sesión 15 minutos. Culmen para un pleno que no ha rebajado su tono en sus dos jornadas. Estos insultos del vicepresidente al finalizar la primera sesión del Pleno... ¿Me ha llamado usted imbécil? ¿Me ha llamado usted imbécil? Continúe, señoría. ¿Es usted tan amable de rectificar? ¿Se puede usted controlar? ¿A usted no le han enseñado a contenerse en su infancia? Y presunto delincuente también. ¿Presunto delincuente yo? Señorías, por favor. Obligaban hoy al presidente de la Junta a una conversación privada con su socio. A mí siempre me van a encontrar en el diálogo, en la moderación. Y provocaban la protesta de los grupos también por la falta de reacción del presidente del Parlamento. Estamos asistiendo a una degradación
absoluta del debate político en Castilla y León y de nuestras instituciones. Los reproches en los pasillos se colaban también en el hemiciclo. Usted demuestra una cobardía enorme. Si usted me quiere interpelar, si usted me quiere decir algo, coja la palabra. Y la sesión volvía a subir de tono. Señor Fernández Santos, es que usted es muy valiente cuando cuando está ahí sentado. Señor de la Hoz, que aquí no dirige el debate usted. Pero que tú no eres nadie para mandar. Por favor, abandone la tribuna. Muchas gracias. Se suspende la sesión durante 15 minutos. Esta vez con un receso durante 15 minutos que se retomaba con las palabras del presidente de las Cortes. Ruego a todos los parlamentarios respeto, orden. Y del vicepresidente. Que aparquemos estas conductas, que aparquemos este show. Gallardo se defendía asegurando que él también es objeto de insultos. Las consecuencias de lo que ha pasado en este pleno han llegado a la Dirección Nacional de Vox. A Santiago Abascal los periodistas le han preguntado en Zaragoza por lo que le dijo García Gallardo a Francisco Igea. Así reaccionaba. Que le llamo imbécil a Igea. ¿Qué le parece? Que si es imbécil Igea. No, que le llamo Gallardo imbécil a Igea. Muchísimas gracias. En lo puramente político, el Pleno aprobó la proposición energética de Vox para estudiar la viabilidad de las centrales nucleares en Castilla y León, aunque hubo sorpresa porque se cambió por completo el plan inicial, Lidia. Sí, la iniciativa tenía 3 puntos y finalmente todos han cambiado. El Partido Popular ha modificado el tercero para hablar de la extensión de la vida útil de las centrales porque no ve posibilidades a Garoña y Vox, por su parte, se ha autoenmiendado los 2 primeros. Ya no habla de reabrir la central de Santa María de Garoña, sino de analizar la viabilidad de la energía nuclear en el Valle de Tobalina. Este cambio sustancial del texto ha provocado la protesta de muchos grupos parlamentarios. Vamos a incorporar una mejora en el texto de los puntos 1 y 2 de nuestra PNL. He dicho que me iba a referir a una serie de incertidumbres y no puedo negarlas. Las hay, relacionadas en primer lugar con la posición contraria de la propiedad que ha manifestado en público, en privado. Los dirigentes del Partido Popular también tenemos contactos con los responsables de la central. Ya han comenzado, ahí los ven, los trabajos para desmontar las pilas del viaducto del Castro en la A6. El proceso está en fase de investigación. Hay que conocer con detalle por qué se produjeron los 2 derrumbes casi consecutivos el pasado mes de junio. Fue en el municipio leonés, recordarán, de Vega de Valcarce. Este viaducto mide algo más de medio kilómetro y está afectando al tráfico de la A6, una de las vías de comunicación más importantes para Galicia y para nuestra comunidad. Esos trabajos consisten en cortar en tramos las pilas y retirarlas con ayuda de una grúa. Una vez desmontadas y sobre los restos del tablero llegará el momento de encontrar las respuestas. Silvia Nogueiro. El Ministerio de Transportes estima que tardará un mes en desmontar lo que todavía queda en pie, 2 pilares. Lo va a hacer por tramos y con la ayuda de 2 grúas de gran tonelaje que por seguridad se han instalado ya fuera del viaducto. Durante toda la jornada hemos visto a los operarios trabajando. Los restos que se extraigan de estos trabajos van a ser sometidos también a un profundo análisis que formarán parte de esas conclusiones finales que el Ministerio de Transportes se ha comprometido a presentar a mediados del mes de octubre. Muchas preguntas para empezar, ¿por qué se vino abajo una infraestructura con tan solo 20 años de vida? Otro viaducto, este en la A52 de Zamora, también tendrá que ser intervenido para actuar en el sistema de contención. Los técnicos insisten en que no se trata de un fallo en la estructura. Sin embargo, la referencia del Consejo de Ministros explica que se actúa por prevención, para subsanar la situación de grave peligro existente. La reunión entre la vicepresidenta económica y los agentes sociales sigue a esta hora en Madrid, una mesa del diálogo social en la que se analiza el impacto de los fondos europeos de recuperación. Volvemos en directo al Ministerio. Última hora, Daniel. Bueno, pues esa reunión ya ha terminado. Tenemos a la ministra Nadia Calviño aquí detrás dando los detalles de lo que se ha hablado en ese encuentro. No solo se ha hablado sobre el despliegue de ese plan de recuperación, sino también sobre el plan de contingencia energético de cara a este invierno y sobre todo el pacto de rentas. Un pacto de rentas que la propia vicepresidenta primera dijo en la reunión de julio, planteó que se extendiera hasta 2025, algo que tenía el beneplácito y que aconsejaba el Banco de España, pero no se llegó a un acuerdo. Hoy se ha puesto también
también sobre la mesa este asunto, así que escucharemos cuáles han sido las reflexiones y las conclusiones de este encuentro de la patronal, los sindicatos y el Gobierno. De España. Murcia se suma a la batalla fiscal de Madrid y Andalucía. El gobierno de López Miras rebajará más de un 4% el IRPF y estudia también eliminar el impuesto de patrimonio. En el Congreso, la ministra Montero ha asegurado que el gobierno explora armonizar impuestos autonómicos para evitar la competencia fiscal a la baja. Siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo, es decir, que aporten más los que más tienen y, por tanto, en aquellos casos en donde las figuras fiscales están descentralizadas a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales. Sigue sin haber acuerdo entre magistrados conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial para renovar el Tribunal Constitucional. No lo han alcanzado en la reunión que han mantenido hoy y ya no lo abordarán hasta el 28 de septiembre. Según la ley, deberían haber propuesto a sus candidatos el día 13 de este mes. El juez decano de Ponferrada ha sido rotundo para analizar esta situación de bloqueo. Es tremendamente triste estar observando este espectáculo lamentable que la política nos está ofreciendo de falta de cumplimiento del mandato constitucional y de falta de rigor en el cumplimiento de las garantías que las propias leyes establecen. Henry Parot ha salido hoy de la cárcel de Villayerro, en León. Fue uno de los líderes de ETA. Cometió 20 atentados en los que murieron 40 personas y otras 200 resultaron heridas. Le han acercado a las cárceles del País Vasco y ha ingresado en el centro penitenciario de Álava. Lleva en la cárcel desde 1990. Hoy, en la sesión de control al Gobierno, Vox ha acusado al ministro Marlaska de hacer indultos encubiertos. Los traslados son aplicación de la ley. Es un derecho el cumplir la pena en las inmediaciones del domicilio para evitar la exclusión social. No todo vale, y menos aún poner en tela de juicio la labor de los funcionarios de instituciones penitenciarias y de los jueces que controlan las penas. Ministerio y comunidades se han vuelto a reunir hoy de forma telemática para analizar la situación actual del coronavirus. España está en mínimos de incidencia y solo queda una restricción en vigor: la mascarilla en centros sanitarios, farmacias y medios de transporte. Un tema que, por cierto, no figuraba en el orden del día. Aún así, la ministra de Sanidad se ha comprometido a llevar este asunto a la ponencia de vacunas y mañana se reúne la Comisión de Salud Pública, que podría tomar una decisión. Hoy varias comunidades han planteado el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en transportes, entre ellas Madrid y Castilla y León. Mi postura es, por supuesto, en este momento quitar el uso de la mascarilla en el transporte público y sigo con la misma posición. Es el momento de dar un paso más en el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas, por ejemplo, en el transporte público. La comunidad científica aprueba el final del uso por ley de la mascarilla en el interior del transporte público, pero no que digamos adiós a esta prenda, y hacen una llamada a la responsabilidad personal, porque que no sea obligatorio llevar mascarilla no significa que sea obligatorio ir sin ella. La mascarilla en el transporte público es uno de los últimos pasos que restan para recuperar la normalidad post-COVID, y el fin de su uso obligatorio podría estar cerca. Y en algún momento esa obligatoriedad tiene que decaer. La medida genera controversia en la calle. Yo prefiero llevarla. Si ya no hay peligro, como dice el otro, ya no pasa nada. Y también entre la comunidad científica. Siempre habrá personas susceptibles que ingresarán en hospitales, que desarrollarán una enfermedad grave, con lo cual cualquier estrategia para seguir previniendo la transmisión, pues deberíamos observarla. Tendremos que tomar la decisión de con cuántos infectados y con cuántos, por desgracia, y suena fuerte, fallecidos al año estamos dispuestos a continuar nuestras vidas. En lo que sí están de acuerdo los expertos es en la necesidad de pedagogía. Si deja de utilizarse la mascarilla de manera obligatoria en transporte público, entonces debería pues hacerse una campaña para que la gente fuera consciente de que cuando están enfermos deben usar la mascarilla. Que se le diga al ciudadano que el hecho de que ya no sea obligatorio la mascarilla en uno u otro entorno no significa que no sea altamente recomendable en momentos especiales. Porque el COVID sigue entre nosotros. En la última semana, más de 8.000 nuevos casos y 120 muertes. Me ayuda porque vas a ser más distraído, no estás sola en casa
Yo estoy con mi marido, pero vengo aquí, venimos los dos y estamos pues muy a gusto. Me encuentro muy bien, muy a gusto con todas, porque nos tienen entretenidísimas, no nos dejan un minuto para poder estar pensando en los pensamientos que pueda tener malos o regulares. En Castilla y León, 60.000 personas se ven afectadas de una u otra manera por el Alzheimer. Hoy se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad y hemos estado con el leonés Miguel Martínez. El que fuera presidente de Paradores ha hecho pública su enfermedad hace unos meses. Además de hacer visible su problema, exige las ayudas a las administraciones. Miguel Martínez ha sido casi todo en política. Fue senador, diputado, secretario provincial de los socialistas de León, alcalde de San Andrés y presidente de Paradores. Ahora su vida ha cambiado radicalmente de ritmo. Hace unos meses le diagnosticaron Alzheimer. Reconoce que los primeros días fueron muy duros. Te llevas un susto y tardas un tiempo en admitirlo, ¿no? Bueno, pues tengo Alzheimer, unos días no duermes pensándolo. Hace deporte y vida normal dentro de un orden. Solo toma una pastilla al día. Cree que es fundamental la visibilización de la enfermedad y acudir a los centros especializados. Si estás allí, yo estoy mucho mejor, hablo mucho mejor, manejo mejor la lengua, incluso casi como cuando estaba en política. Otra de sus claves para sobrellevar el día a día es, sin duda, el optimismo. Hay miles de científicos que están trabajando en Japón, en Estados Unidos, en España, en todos los países del mundo para vencer esta enfermedad y lo vamos a conseguir. Zenén es compañero de Miguel en el centro de Alzheimer. Lleva 10 años trabajando para mantener a raya el Alzheimer. La ayuda de la familia, dice, es fundamental. Ahora de la maniobra RCP, capaz de salvar vidas y no todo el mundo sabe cómo realizarla. La Consejería de Educación ha decidido incluirla en los contenidos de primaria. Hoy en Salamanca hemos visto el proceso de aprendizaje. Esta es una maniobra RCP o de reanimación cardiopulmonar y está indicada para salvar vidas directamente si se actúa en los momentos clave ante una parada cardiorrespiratoria. Es una maniobra que está al alcance de cualquiera, incluso de niños de corta edad. Por eso la Junta de Castilla y León da ese paso y anuncia que lo va a incluir en los currículos educativos también de primaria, junto con otros contenidos en emergencia, por ejemplo, saber cómo efectuar correctamente una llamada al 112. Cosa que venimos trabajando en Cruz Roja desde hace tiempo en centros escolares, porque se ha demostrado que con pequeñas técnicas o pequeñas cosas que hagan los niños, por muy pequeños que sean ellos, pueden ayudar a salvar vidas. A lo mejor no pueden hacer una reanimación cardiopulmonar muy efectiva por falta de fuerza, pero sí pueden adoptar otras medidas que sin duda favorece el que haya una atención más rápida, más temprana. El dinamismo empresarial del mundo rural no es suficiente para fijar población. Es una de las conclusiones del estudio de situación de las empresas rurales de Castilla y León que ha elaborado la Universidad de Valladolid con la participación de investigadores de la Universidad de Burgos. Entre otras cosas, pide discriminación positiva para las empresas comarcales, dar salida a las casas vacías y que las ciudades paguen por el beneficio que sacan de los pueblos. Los servicios ecosistémicos y los recursos productivos que los espacios rurales tienen son muchísimos y la sociedad que hace uso de ellos y se beneficia, la sociedad urbana en general, debe pagarlos. Es el medio rural una oportunidad para la sociedad en su conjunto y, naturalmente, desde las medidas y políticas que se adoptan desde los poderes públicos ha de ser un objetivo claro. San Pedro de la Tarce, un pueblo de la provincia de Valladolid de apenas 500 habitantes, da cobijo a una de esas empresas rurales formada por una familia que depende en exclusiva del trabajo de las abejas. Se podría decir que ellas, las abejas, inventaron eso de trabajar desde casa. Pero para que su proceso culmine en miel, tienen que emplearse otras manos y alguna máquina. Nuestro trabajo sobre todo consiste en cuidar de las abejas, llevarnos la miel, en extraer la miel, envasarla, repartirla. Adrián se volvió a casa tras unos años en la ciudad. Las abejas es un mundo que engancha mucho y al final, pues mira, 4 años después, pues
ya aquí estamos asentados. Mira, porque sé que está muerta, ¿ves cómo está la piquera de sucia? Y aunque el cambio climático le está complicando el futuro, con la enorme sequía que estamos arrastrando, pues es un año catastrófico. Tenemos unos otoños tan calurosos que la abeja no forma el bolo invernal hasta muy tarde. Entonces, al no tener aportes en el campo, también van comiéndose las reservas hasta que llega el frío y las pilla la miel lejos y se pueden morir de hambre teniendo la miel al lado. no concibe ahora abandonar su colmena. Y esta tarde Junta y sindicatos se han reunido por última vez para concretar cómo será el nuevo modelo forestal y de extinción de incendios. Tras semanas de negociación y debate, la noticia a esta hora es que ya hay acuerdo final y a falta de revisar los detalles, el siguiente encuentro a principios de la próxima semana será ya para su firma. El trabajo que se realiza después de los incendios es muy importante para marcar el futuro de las zonas afectadas. Uno de los peores de la historia lo hemos sufrido este verano en Castilla y León, en la Sierra de la Culebra de Zamora. Se quemaron casi 25.000 hectáreas. Una de las labores más importantes de la recuperación es la de talar la tierra quemada. Las cortas de pinos que se están ejecutando son de lotes que ya estaban adjudicados antes del incendio. En vez de hacer un clareado de las zonas, se hace una corta a hecho. Y lo que era ir cortando pinos dentro de una superficie, ahora es cortar todos los pinos de esa superficie porque no valen ya como futuro. Una cizalladora corta los árboles a ras de suelo. La procesadora limpia y deja en la medida precisa los troncos. Los restos quedarán en el monte. Ayudan a evitar la erosión. Dentro de 2 años o 3, bueno, se estarán prácticamente podridas y se habrán reincorporado como materia orgánica al suelo y generan riqueza. Cortar la madera cuanto antes es fundamental. Se previenen plagas de insectos muy dañinos, pero también se evita que pierda valor. Ahora todavía conserva gran parte de sus características. Es madera más bien fina, más bien delgada, que va toda a trituración, para tableros o va también para peles. La madera gorda va para tabla, para palés, para tablón de construcción. En breve los nuevos lotes de pino saldrán a subasta. Completan 11.000 hectáreas de masa arbórea, casi 1,5 millones de metros cúbicos de madera por un valor que superará los 24 millones de euros. Estos diques se llaman albarradas, frenan la caída de ceniza, tierra, piedras y otros materiales cuando llueve. Se intenta disminuir la pendiente y por tanto la velocidad del flujo del agua y disminuir la erosión. Dentro de unos meses, si volvemos a pasar por aquí, veremos que estas construcciones se han aterrazado. El objetivo es impedir la contaminación de los acuíferos de las zonas más bajas. Contra los problemas que hay, pues tanto para el propio río como para la fauna que sustenta ese río, como para las posibles captaciones de abastecimiento de poblaciones. En las laderas las barreras se denominan fajinas, frenan la erosión de un terreno que sufriría en exceso sin los árboles y arbustos que el fuego ha calcinado. Este tipo de construcciones se realizan siguiendo las curvas de nivel, también con material a poder ser que se encuentra en la propia zona. Arreglar cerramientos, construir charcas y depósitos, sembrar pastizales, son parte también de estas obras de emergencia. Las ejecuta y dirige la Junta, con los 2 millones de euros presupuestados por el Ministerio de Transición Ecológica, de momento solo para la zona afectada por el primer incendio de la Sierra de la Culebra. El pasado mes de noviembre de 2021, la Guardia Civil de Ávila desarticuló una trama de furtivos que, entre otros delitos, manipulaba precintos de caza. En el marco de esta operación fueron investigadas 23 personas. Hoy, según El Confidencial, entre ellos se encontrarían un bisnieto de Franco y el marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de Toledo, también presidente de la Real Asociación Raza Avileña Negra Ibérica, quien en esta jornada ha negado los hechos. Bueno, es un tema al que casi prefiero no hablar. Es totalmente falso. En su política agresiva antirrusa, Occidente ha cruzado todas las líneas. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin ninguna duda usaremos todos los medios a nuestra disposición para proteger a Rusia y a su pueblo. Esto no es un farol.
Vladimir Putin pone sobre la mesa la posibilidad de usar armas nucleares contra Occidente y anuncia la leva de 300.000 reservistas para la guerra de Ucrania. El presidente ruso lo hace ante los reveses bélicos que ha sufrido su ejército. Hoy los países occidentales piden unidad contra Putin y que se retire la amenaza nuclear. En este momento preciso es cuando más falta hace la unidad de Europa y de todas las democracias en el apoyo a Ucrania. Nadie amenaza a Rusia y nadie más que Rusia ha buscado el conflicto. No puede ganarse una guerra nuclear y nunca debe librarse. Esta es una retórica peligrosa e irresponsable. No es nueva, la ha hecho antes. El éxito de la contraofensiva ucraniana le lleva a recurrir a una movilización parcial de la población. Vladimir Putin llama a filas a 300.000 reservistas rusos. Solo estamos hablando de una movilización parcial. Solo se reclutará a quienes estén actualmente en la reserva militar. Castigará con cárcel a quienes sean llamados y se nieguen a incorporarse a la guerra, al igual que a los soldados que deserten o se rindan. Además, anuncia referéndums de anexión a Rusia de los territorios que controla en Ucrania, que es lo que hizo para quedarse con Crimea en 2014. Haremos todo lo necesario para asegurar las condiciones para celebrar los referéndums de forma que el pueblo pueda expresar su voluntad. Así consideraría esos territorios como parte de Rusia. Vladimir Putin advierte a Occidente sobre cualquier agresión. Da a entender que está dispuesto a usar su arsenal nuclear. Esto no es un farol. Putin actúa por las presiones de los sectores más ultranacionalistas rusos, pero azuza de nuevo el descontento en parte de la población. Han llegado a agotarse vuelos de salida de Rusia por los intentos de ciudadanos que quieren evitar ser movilizados. Además, la policía ha detenido a más de un centenar de personas en protestas contra el reclutamiento. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido con asociaciones de consumidores en la ronda de contactos para el plan de contingencia energético. El Gobierno prepara esa estrategia para reducir el consumo de gas ante las amenazas de Rusia. La empresa de reparto Globo ha sido multada por la Inspección de Trabajo con 79 millones de euros por incumplir la ley Rider. El órgano sancionador también ha regulado la situación de 10.600 trabajadores a los que la compañía se negó a poner en nómina. La empresa recurrirá a esta multa. El pasado mes de julio la compraventa de viviendas en Castilla y León creció un 13% respecto a los datos del año pasado. Vienen a ser unos 5 puntos más que lo que refleja la media nacional. Se vendieron en esos 31 días 2.462 viviendas en la comunidad. En Pascual estamos orgullosos de seguir creciendo junto a ti y tu familia. Crecer es ser el hermano mayor cuando eres 6 años menor. Acábate la leche, por favor, y nunca dejemos de dar el estirón. Nunca dejemos de crecer. Pascual. Hoy se ha presentado en el Castillo de Fuensaldaña, en Valladolid, la segunda edición de Black Yadolid. Tras la primera edición centrada en la temática de la novela negra, esta toma el vino como hilo conductor. El evento, ligado a la literatura, finalizará el domingo y busca consolidarse con el paso de los años para poder traer cada edición una temática diferente. Ese festival no solo es sobre novela negra, pero lo dirigen y amadrinan dos de las firmas con más éxito de ventas, César Pérez Gellida y Dolores Redondo. Con ellos hemos hablado sobre la evolución de este género literario y sus entresijos. Van ganando espacio en las baldas de las librerías. Escribirse me imagino que siempre, pero venderse más a partir del confinamiento y todo eso. Porque es una lectura un poco más ligera, como más de no pensar tanto y te entretiene. La adrenalina de la trama ayuda a devorar páginas. El lector no puede estar en una novela negra, no puede estar cómodo en su sofá, tiene que estar en tensión, porque lo que yo quiero es que viva la historia desde dentro, y para eso, por supuesto que tengo que incomodar, y si para ello tengo que matar a un personaje con el que tiene vínculos emocionales, lo voy a hacer. Los textos de autores como Gellida, Gómez Jurado y Dolores Redondo tienen además adaptaciones audiovisuales.
Llega muy bien al público lector y a otro público que quizá no se habría acercado a las novelas de no conocerlo también a través del cine o de una serie, y eso siempre está bien. La novela negra está de moda y tiene cantera de lectores. Han salido nuevos títulos adaptados al público infantil y juvenil. No dejamos Valladolid, que también estrena la segunda edición del certamen de arte urbano Efímera. La calle se ha convertido en una explosión de color con vinilos, grafitis y murales. Este es el resultado y así son los artífices. Empezó firmando muros a escondidas y ahora expone en galerías de Londres. Hice una transición desde el graffiti más puro y más convencional al street art y también al arte, porque estudié Bellas Artes después. El graffiti de los 60 y 70 fue el germen de la revolución artística de los 90 en la calle. La gente entendía, uy, ya, es que hay dos tipos de graffiti, ¿no? El que ensucia y el que decora. Se desarrolló muy lentamente, hasta que ahora hay una fusión directamente del arte contemporáneo. Para crear un mundo de 3 pisos necesitará 5 días y más de 200 botes de color. Inviertes muchas horas o duermes poco, estás todo el día alerta, pero en el caso del graffiti, yo invierto muchísimo tiempo en hacer composiciones y yo sé que va a durar nada, que lo van a tachar, que lo van a romper, que se va a caer por la lluvia. En este festival, los lienzos de los 14 artistas locales y nacionales que participan son la textura, los materiales y el mobiliario municipal. Lo que pretendemos es tener un poco una colección de arte contemporáneo para que la gente empiece también un poco a educarse un poco con gente que viene del graffiti y del diseño, tatuadores, que estén haciendo otro tipo de obra. Disparo a disparo convierten la ciudad en una galería efímera para la mirada del paseante. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero. Después, no se pierdan Cuestión de Prioridades. Hoy José Luis Martín entrevista al alcalde de Valladolid, a Óscar Puente. Pasen una feliz noche. Adiós.